Muy buenas tardes, presidente de la Comisión de Energía y presidente de la Comisión de Infraestructura. Muchas gracias. Bienvenido, director de la Comisión Federal de Electricidad, a la Cámara de Diputados. Es muy importante, usted lo puntualizó, tenemos como objetivo no solamente CFE, sino todos los órganos de gobierno, tener en el foco central los usuarios y cómo le vamos a dar. Y yo en eso me voy a enfocar. ¿Cómo le vamos a hacer en el 2020 para que no sea el año que hubo más cortes de energía y que no se repita en el 21? Digo, en el 20 por diferentes circunstancias se hizo, pero ¿cómo le vamos a hacer para que en el 21 no pase? Hubo más cortes que nunca en los últimos 20 años, reportados en los diferentes reportes que hay de la Comisión. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esto no pase? Porque, como usted bien lo dijo hace unos momentos, hoy el tema de la energía eléctrica tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la economía familiar. Entonces, ¿cómo le vamos a entrar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar en estos temas? La verdad es que sí se necesita ya un programa donde la gente de manera sin ser coartada en sus decisiones pueda ir a la comisión y tener un diferimiento de pago, en su caso un apoyo o subsidio, pero sí tenemos que dar de manera clara cómo le vamos a ayudar a estas mexicanas y mexicanos que hoy no tienen luz, que están sufriendo en salud, que no tienen empleo, y cómo vamos a poderlo trabajar. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para que no haya recortes hoy y en el 21? Punto número 2, como usted bien lo dijo, el problema no es de las tarifas, el problema es de los intervalos. ¿Cómo los podemos hacer más grandes que hoy estos intervalos de 75, 90, 110 y así va siendo el intervalo de la tarifa? ¿Cómo los pudiéramos hacer más amplios? Ya que hoy, por diferentes razones, el hogar ha consumido más recursos. Creo que amerita una revisión y que podamos tener estos intervalos más grandes para que las personas puedan tener un menor costo, porque lo que nos está pasando es que es un círculo vicioso. Al no tener estos intervalos, entonces pagan más, entonces ya no pueden pagar y entonces se les corta la luz. ¿Cómo podemos ayudar al usuario para que no pase esto y podamos tener mejores intervalos y que la gente pueda tener una opción para pagar? Yo quisiera preguntar, usted conoce muy bien mi estado, yo soy michoacano, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros también somos productores de energía limpia, por cierto, como usted bien lo decía. Al no poner, como usted lo sabe, también tenemos un problema de deudas de los usuarios. ¿Cómo pudiéramos nosotros ingresar a este programa de adiós a la deuda, donde también somos generadores, somos productores de energías limpias? Se han dado algunas circunstancias y hay problemas en algunos lugares como Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tepalcatepec, donde quisiéramos entrarle a solucionarlo igual que lo hicieron en Tabasco, y es de muchísimos años este tema. ¿Cómo pudiéramos hacerle para poder ingresarlo, dado a que en las diferentes justificaciones y argumentaciones que se dio, los michoacanos cumplen en este tema en todas las que se dieron? Esa sería mi tercera pregunta. Mi cuarta pregunta es, nosotros en el 2021 nos vamos a enfrentar con la reactivación económica de este país. ¿Cómo la CFE se va a integrar o no se va a integrar a esta reactivación económica? ¿Qué está dispuesto a hacer o qué vamos a ver de la Comisión Federal de Electricidad en el tema agrícola, que usted es cercano y ha tenido acercamientos con los diferentes campos, con la industria, con los pequeños negocios, principalmente comerciales, que han
sido afectados de manera muy importante al estar cerrado, en el mejor de los casos, 3 meses de su vida, o que están acotados de manera muy importante al 30, 50, 60% de su capacidad. ¿Cómo, si el enfoque va a ser que CFE tenga al usuario, cómo los vamos a ayudar? A mí me gustaría, en mi pregunta número 5, me preocupa mucho que esta baja presupuestal se vaya a ver reemplazada por una recaudación importante y fuerte y férrea en términos de recaudación de la CFE, y no esté al servicio del pueblo. O sea, apretemos a los mismos y que, al contrario de lo que pareciera ser en lo real, agarremos a todos los hogares, a todos los pequeños empresarios que, como usted bien dijo, pagan de manera puntual, porque si no les cortan la luz a ellos, sí no hay amparos, no tienen que ir a las diferentes instancias, o no se pueden agrupar, y lo único que tienen es el servicio al cliente, que tienen como oficina. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo vamos a hacer para que estos 40,000 millones no se reflejen en una recaudación férrea del usuario, y que se pueda trasladar esta nueva cara de la Comisión Federal de Electricidad que usted nos está hoy informando y diciendo, y que a partir de los últimos 4 años se ha venido dando? ¿Cómo se puede reflejar ante el pueblo de México y lo sienta un aliado y no un costo como actualmente es? Muchas gracias. ¿Cuáles eran las 2 preguntas primeras? Sí, ¿cómo le va a hacer para que no haya tantos recortes? Esa es la primera. Y 2, ¿cómo podemos, cuándo y cómo podemos alargar los intervalos, que no sean hasta 75, sino que vayan hasta 150? Muchas gracias, diputado. Muy razonable todo lo que dices en esto que hemos dicho, que es y debe ser el interés principal de la CFE, que es el usuario, atender al usuario. Es nuestra preocupación principal. Me dice que ha habido más cortes este año que 20 años antes, ¿no? Sí, como les dije, el corte de la electricidad es la última ratio. Es decir, tratamos de evitar a toda costa los cortes de energía. Si se llega al recorte cuando realmente no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Nuestra tarea es llegar a acuerdos. El presidente nos ha señalado que tenemos que ser sensibles a la opinión, porque no somos una empresa mercantilista en ese sentido, ¿verdad? Hemos tenido problemas en estos años, no nada más con la pandemia, te quiero decir, con los presidentes municipales. Los presidentes municipales, los sistemas de agua potable, ¿no? Y ahí encontramos desfases muy grandes, ¿verdad? Porque quieren interpretar que la deuda que tienen, pues no es de ellos, sino es del compadre que pasó antes. Y eso no puede ser. Sí, necesitamos entender que, si bien los presidentes municipales en muchas ocasiones no tienen los recursos para pagar de inmediato la deuda, pero nos sentamos con ellos. Pero muchas veces tenemos pláticas durante tiempo con ellos. Bueno, llega un momento en que te dicen, pues yo no pago, ¿verdad? Siendo que el presidente municipal, por restringido que sea su presupuesto, algo tiene que dedicar al servicio principal, que es la electricidad. Y no decir, fíjense que yo no sé nada, pues eran los anteriores que no pagaron y yo voy a… No, se tiene que llegar a un arreglo, ¿verdad? Porque ellos también tienen presupuesto y deben de ordenar sus gastos para que ir pagando. No les cobramos
págame los tantos millones que debes. No, sino llegar a un acuerdo, pero que sí paguen, ¿verdad? Porque la práctica del no pago, ¿verdad?, que nos lleve a que municipios en el Estado de México o aquí o allá no paguen, pues es una mala manera de ver a su empresa. Es una empresa pública, es la que les da los recursos, es la que les da la capacidad para generar en sus fábricas, en sus talleres y la social en sus escuelas. Entonces tiene que haber una conciencia de que esta empresa es del pueblo de México, es de los mexicanos, y que tenemos que hacer un esfuerzo todos para poderla mantener. Igual los organismos de agua. Resulta que, pues claro, el bombeo es electricidad para distribuir el agua, que es un recurso vital, tan vital como la electricidad. Entonces, ¿qué nos encontramos también? Lo mismo, es decir, los organismos de agua, como los presidentes municipales, tienen que enfrentar su responsabilidad. Ellos tienen que cobrar el agua, ¿no? Tiene que haber, la distribución del agua, tiene que haber una responsabilidad del organismo del agua, y no nada más decir, fíjate que a mí no me pagan aquí, entonces yo no te pago a ti. Entonces tiene que haber un esfuerzo nuestro, entender, ¿verdad?, que pues no es conveniente, es inconveniente cortar a los sistemas de agua potable, pero también ellos tienen que entender que tienen que hacer el esfuerzo para pagar el servicio de electricidad. Esto es lo que es importante, ¿verdad?, que haya conciencia de que esto no es un negocio, que no estamos nosotros en esta empresa para hacer grandes negocios, sino estamos con el objetivo que ha tenido siempre la CFE desde que se fundó, que es servir a la población. Pero tenemos que servir a la población todos. También tienen que servir los gobernadores, también tienen que servir los que manejan el agua. Entonces, ese es el asunto fundamental. Vamos a sentarnos, vamos a negociar, yo veo tus problemas, pero tienes que pagar, ¿no? Y si te digo, hay presidentes municipales que te dicen, no pago, porque no pago, simplemente, ¿verdad? Mal, no es la mejor manera de manejar los intereses públicos. Los presidentes municipales tienen que pagar hasta donde puedan, claro, ¿verdad? Los que manejan el agua tienen que pagar y tienen que cobrar también el agua, pero también te puedes decir, no, pues el agua es un recurso humano natural y no la pago. No, todo este mecanismo, todo este sistema para proveer de servicios a la población en manos de la CFE, que no es una empresa extranjera, sino está absolutamente responsabilizada de servir a la población. También los gobernadores tienen que hacerlo, también los presidentes municipales tienen que hacerlo, y tenemos que evitar el no cobro como cultura. Ahí tenemos estados completos, Estado de México tiene un montón que no se justifican. Si decimos Chiapas está en la pobreza, las zonas indígenas no tienen con qué pagar, hay que ayudarlas, pero otras sí tienen con qué pagar. Entonces es un acto de responsabilidad pública nuestra, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Luego quieren servicios de alumbrado, tener todo prendido, pero no lo pagan. Hagamos de estos temas centrales de las necesidades públicas un ejercicio de responsabilidad de todos, ¿verdad? Y que no estemos promoviendo el no pago, ¿verdad? Al fin es una empresa pública, ¿verdad? A Televisa si le pagan, si le cortan el fútbol, pues ahí sí, no, ¿verdad? Pero la otra es una empresa pública, pues que la empresa pública se sostiene, decíamos, el presupuesto de la CFE son sus usuarios, ¿verdad? Lo que nos da la federación, que le llaman transmisiones o algo así, ¿cómo se llaman? Transferencias, así le ponen el lenguaje financiero, transferencias. Es el subsidio que la Secretaría de Hacienda establece. ¿Ya? Hasta donde alcanza el presupuesto, Hacienda dice, bueno, vamos a pagar esto. Son transferencias.
es el subsidio para la gente, porque no es para la CFE, es para la gente, para que la CFE no les cobre el costo real de la electricidad. Y necesitamos responsabilidad de todos para que todo este sistema funcione, y funcione en bien del país, ¿verdad? Y no ver a la CFE como una entidad que le puedo dejar de pagar porque tiene que hacer todos los esfuerzos. Sí, todos los va a hacer, pero también necesita que su presupuesto, su gente ayude y no se genere una actitud de no pago. El otro tema, los intervalos que te preocupan, ¿verdad? Los intervalos los fija Hacienda y la CFE solo los aplica. Tomamos nota de ese tema, ¿verdad? De que el problema que causan los intervalos, pero no porque no los decidamos nosotros, no los atendamos, es una necesidad que planteas y lo vamos a ver con mucho interés. ¿Te preocupa el recorte de 40,000 millones? Ya explicamos cómo podemos nosotros superar ese recorte, ¿verdad? Leí en mi intervención el planteamiento financiero de cómo vamos nosotros a apoyar al presidente. Toqué también el tema de la política financiera del presidente, que es algo que ha sido muy criticado por los interesados, pero que es fue una decisión importantísima del presidente. El presidente, ¿qué es lo que ha hecho? Él tiene un compromiso popular porque aquí en este país se abandonó a la población, a la gente se le abandonó y se estableció un gobierno oligárquico. Eso es, un gobierno oligárquico donde los intereses económicos son el gobierno mismo, socios, ¿verdad? El presidente llega con el apoyo de la población, no es una población abstracta para López Obrador, es una población que él conoce cara a cara en toda su vida. Tiene un contacto directo con esa población desde hace años. Entonces él está comprometido con ellos. Por eso los programas sociales, que los critican, ¿no? No, ¿cómo se va? Los programas sociales son agarrar el presupuesto, lo ha exprimido, porque ya llega un momento en que los presupuestos se hacen y se dice irreductibles, ya no puedes tocar nada, todo está asignado. Entonces, si todo está asignado, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Ha exprimido el presupuesto para cumplir con esa gente que ha sido abandonada durante decenios y décadas, ¿verdad? Me acuerdo, leí en el New York Times, muy al principio, cuando tomó posesión el presidente, el New York Times en primera plana diciendo, es el primer presidente en muchos años, ¿verdad?, que es el presidente de ellos, es el presidente de la población. Entonces ahí hay este esfuerzo por cumplirles, apoyar con sus becas y la política social que tiene, y eso obliga a todos pues a apoyar, y nosotros vamos a apoyar, porque ese es el compromiso que tiene él y tenemos todos. Esos 40,000 millones, ya expliqué cómo, ya hablamos de 5,000 que ya sacamos, pero no se va a traducir en que subamos la tarifa o que se lo encaretemos a la población. De ninguna manera. El presidente nos ha dicho con toda claridad que no se suben las tarifas eléctricas. Las tarifas no van a subir, ni han subido. Ya dije, lo que ha subido es el consumo, que es lo que estamos peleando, ¿no? Pero no va a haber ninguna represalia. Me lo quitaron acá, pero yo se los voy a dar acá. No, la decisión del presidente pues es absolutamente, se tiene que aplicar. No vamos a subir las tarifas en todo el sexenio, no las vamos a subir. Ese es un compromiso. Bueno, y lo vamos a cumplir. No habrá, desde luego, ese pasarles el recorte a nadie. Lo vamos a asumir nosotros y lo vamos a superar. Muchas gracias.